detrás de todo esto, y es que lo primero que una marca tiene que pensar es en lo que se llama la autoridad de dominio. ¿Qué es la autoridad de dominio? Es el nivel de confianza que tiene un sitio frente a los buscadores. Entre más alta sea la autoridad de dominio, más posibilidades hay de que el contenido aparezca en los buscadores. Esto es un indicador entre 1 y 100. Entonces, ejemplos. En México el periódico El Universal debe tener una autoridad de dominio, si mi memoria no falla, de 86. ¿Eso qué implica? Que cada vez que el periódico El Universal publica un contenido, en cuestión de minutos, ese contenido aparece indexado en los buscadores. En Colombia el periódico El Tiempo puede tener 84, en Perú el diario El Comercio puede tener 85, 86 también. Entonces el ejercicio es que las marcas puedan construir sus sitios con la mayor autoridad de dominio posible. Aquí hay un punto muy importante, como ustedes se están dando cuenta, y es que los buscadores mandaron más tráfico a los sitios web de las marcas que todo social media. Entonces, de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar hoy es importante. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el SEO funcione? Es decir, la indexación funcione. Hay un proceso que nosotros hacemos previamente con las marcas, y es que nosotros le ayudamos a las marcas en muchos casos a definir los keywords sobre los cuales se va a construir el contenido. ¿Todos saben qué son los keywords? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces vamos a entrar en materia para que ustedes entiendan qué es lo que hay por detrás. Cuando una marca monta su sitio web, normalmente hay diferentes plataformas sobre las cuales se montan los sitios web. Una de esas plataformas, y es la que normalmente nosotros le recomendamos a los clientes, se llama WordPress. WordPress es tal vez uno de los mejores administradores de contenido que hay en el mercado. Entonces, digamos que nuestra responsabilidad hasta hoy es entregarle a las marcas el contenido para que lo suban en sus administradores de contenido. ¿Qué problema hay normalmente? Que quienes hacen contenido no desarrollan el contenido con las técnicas de SEO. ¿Qué quiere decir que no se desarrolla el contenido con las técnicas de SEO? Que precisamente se crea contenido pensando que los buscadores entienden el contenido de una u otra forma, y resulta que aquí hay puntos muy importantes que son los que vamos a tocar hoy, que hay que cumplir para que de una u otra forma ese contenido quede bien hecho. Esto que les estoy mostrando es el blog de We Are Content, que es sobre el cual vamos a trabajar ahora, para que ustedes de una u otra forma entiendan y se den cuenta qué es lo que esperamos de ustedes cuando empiecen a trabajar en todo el proceso de corrección de estilo. Para que ustedes tengan un parámetro, nosotros estamos estimando que a cada uno de ustedes les podemos estar enviando en los alrededores, en muy poco tiempo, en los alrededores de 70 a 80 artículos mensuales para que ustedes nos ayuden a corregir. Esperamos que eso empiece a crecer a unas tasas importantes, pero tengan la esperanza que estamos hablando entre 70 y 80 artículos mensuales. Entonces, voy a tomar alguno de los artículos que ustedes están viendo acá. Idealmente, voy a buscar algún artículo que tenga problemas, por ejemplo este, y voy a explicarles qué cosas y qué consideraciones hay que tener dentro del contenido para que ese contenido cumpla con las técnicas de SEO necesarias. Entonces, este artículo, para que ustedes sepan, se llama Tipos de blogs que se ajustan a mis necesidades. Para que ustedes sepan, gran parte del contenido que nosotros desarrollamos en We Are Content cuando empezamos, nosotros no conocíamos todo lo que había por detrás, y hoy en día todavía tenemos problemas con piezas de contenido que se hicieron y quedaron mal hechas para los buscadores. Esta puede ser una, vamos a revisar. Entonces, el primer punto es la palabra clave sobre la cual se va a indexar el contenido. Ahí en WordPress existe un programita o un plugin que se llama, que es el que nosotros le recomendamos a la mayoría de los clientes, que ese programita, como ustedes están viendo acá, se llama Yoast. Yoast es un programita en el cual uno establece todas las reglas para que los buscadores de una u otra forma lo entiendan. ¿Alguno de ustedes conocía esto de lo cual estoy hablando? No, no,
La herramienta no, yo no. Bueno, Alejandra. No, tampoco. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando alguien va a montar su sitio web, la recomendación es que utilice este softwarecito que se llama Yoast. Este software nos va a ayudar y nos va a decir si el contenido está bien hecho para los buscadores o no. Lo primero que uno tiene que definir es sobre qué palabra clave va a girar el contenido. Si ustedes se dan cuenta, acá dice slug, que este es el URL, digamos que tiene, y aquí en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, dice palabra clave objetivo. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que este contenido aparezca indexado cuando alguien escribe tipos de blogs. Entonces, si yo defino esto, hay varias reglas que hay que cumplir. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte inferior, Yoast me empieza a decir que hay cosas que no están funcionando adecuadamente y cosas que funcionan adecuadamente. Y en temas de legibilidad, aquí me está diciendo que hay cosas que en temas de legibilidad no funcionan. Si yo le cambio la palabra clave, por poner un ejemplo, y le pongo tipos de blogueros, por poner un ejemplo, ustedes se dan cuenta que va a ocurrir algo, y es que todo se me puso en rojo. Quiere decir que tengo más problemas porque el contenido no está hecho para los buscadores con las técnicas necesarias. Entonces voy a devolver esto porque inicialmente cuando se hizo este artículo, que no sé cuándo se habrá hecho, se definió que todo el contenido debería girar en torno a tipos de blogs. En este caso vamos a empezar a ver en temas de legibilidad qué cosas debe tener el contenido de legibilidad y qué cosas debe tener relacionados con la palabra clave. Voy a empezar sobre las cosas relacionadas con la palabra clave. Acá, si ustedes se dan cuenta, el primer punto que me está diciendo es que grandes partes del texto no contienen la palabra clave y que la metadescripción es de menos de 120 caracteres. ¿Ustedes saben qué es el título SEO y la metadescripción? Metadescripción, tengo alguna idea, sí. Ok, entonces voy a poner acá tipos de blogs para que me entiendan. El título SEO es lo que yo defino que va a aparecer en los resultados de búsqueda, acá, y la metadescripción es la descripción que aparece acá. Para que ustedes sepan, esto no es algo que uno deja en manos de los buscadores. La gente que no sabe hace eso. Entonces, los buscadores son los que definen qué ponen acá y qué ponen acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es decirle a Yoast, en este caso, cuál es el título SEO que yo quiero y cuál es la metadescripción que debería aparecer acá. Entonces, leamos esto. Acá se puso tipos de blogs, cuál se ajusta a tu necesidad. Si yo le pongo cuál se ajusta a tu necesidad, fíjense que automáticamente esto me cambió de verde a naranja. Y si yo le pongo cuáles se ajustan a tu necesidad, tipos de blogs, miren lo que nos va a ocurrir. El software, si bien dice que está en verde, aquí en la parte de abajo, él automáticamente me dice, mira, tienes un problema porque en la metadescripción es de menos de 120 caracteres y el título SEO contiene la palabra pero no aparece al principio. Entonces, lo primero que uno tiene que definir es cuál va a ser el título SEO y cuál va a ser la metadescripción, y normalmente siempre debería estar el keyword al comienzo del título SEO y debe ser superior a 120 caracteres. Entonces, tipos de blogs, cuáles se ajustan a tus, miren que ahí ya cambió a verde, a tus necesidades. Necesidades. Entonces yo podría ponerlo así y él me dice, ok, está bien la longitud, bajo acá y él me dice, ok, fíjense que ya el problema del título SEO ya cambió, ya está en verde. Entonces en este momento ya me está diciendo, el título SEO contiene la palabra clave y está al comienzo. Entonces cuando ustedes van a revisar cada artículo, es muy importante que tengan en cuenta que en el título SEO debería estar al comienzo la palabra clave y deben tratar siempre que sea un título que sea llamativo comercialmente. ¿Cuáles se ajustan a tus necesidades? Puede ser un título llamativo, como no. Eso uno puede validar si realmente la gente está haciendo clic basado en esto.
Y lo segundo es, miren en la metadescripción que se colocó. ¿Sabes cuáles son los tipos de blogs que existen y cuál se adapta a las necesidades de tu negocio? Descúbrelos acá. El keyword es tipos de blogs aparece acá y el keyword tipos de blogs aparece acá, por lo tanto esto está en verde. ¿Qué es importante para que ustedes se den cuenta? El título SEO no debe sobrepasar, miren que aquí puse más, esto se puso en naranja y automáticamente me va a decir, me debería decir que la longitud del título SEO es superior a 156 caracteres y que deberíamos ajustarlo. La metadescripción tiene, bueno, acá me está diciendo que la longitud es correcta, no sé por qué, pero para que ustedes sepan, el título, la metadescripción no debería ser superior a 156 caracteres. Entonces acá tenemos el primer punto, título SEO y no debería ser superior a 90 caracteres y metadescripción no debería ser superior a 156 caracteres. Esto que están viendo acá es el URL. En el URL también tiene que estar el keyword. Yo le puedo poner tipos de blogs que se ajustan a tus necesidades y el URL, digamos que podría estar bien, pero entre más corto sea el título, el URL, más probabilidades tiene la marca de aparecer indexado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto, ahora vamos con lo siguiente. Fíjense que acá me está diciendo la metadescripción es de menos de 120 caracteres. Es malo que sea corta como que sea más larga. Entonces tenemos que ajustar la metadescripción y tenemos que decir, ok, ¿sabes cuáles son los tipos de blogs que existen? ¿Cuál se adapta a las necesidades de tu negocio? Descúbrelos ingresando acá. Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta que ya con ese pequeño ajuste, de una vez la metadescripción ya queda bien y que quedó, digamos, organizada. Después de esto, entonces vamos a tocar temas que van en el tema del contenido. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay varias consideraciones. El primero de eso, voy a cambiar el keyword para que me bote todos los errores posibles si ustedes se den cuenta. Si yo le pongo características de un blog, características de blog, vamos a ver es ya en el texto como tal. Fíjense que automáticamente todo esto se me empezó a poner en rojo y me empieza a botar más errores. Entonces, el primero de ellos, la palabra clave objetivo no aparece en el primer párrafo del texto. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos vamos a ir acá al texto y vamos a empezar a revisarlo de arriba para abajo. Lo primero, en el título tiene que estar el keyword. Eso es fundamental. Acá se van a dar cuenta. En el primer párrafo del texto debe aparecer el keyword. Fíjense que acá está tipos de blogs. Las oraciones no deben ser mayores a 20 palabras. Los párrafos no deben ser superiores a 300 palabras. Aquí vamos tocando temas. En el título tiene que estar el keyword. En el primer párrafo debe estar el keyword. Los párrafos, las oraciones no deben ser de más de 20 palabras. Los párrafos no deben ser más de 300 palabras. Entonces vamos a revisar acá esto para que ustedes se den cuenta. Fíjense que él mismo me dice, la palabra clave no aparece en el primer párrafo porque como le puse características de blog, entonces él no lo está reconociendo. Siguiente punto, la densidad de la palabra clave no debe estar en niveles entre el 1.5 y el 2%. Esto quiere decir que la palabra clave, dependiendo de la longitud del texto, debe repetirse n número de veces de acuerdo a la longitud. Si la longitud es de 1000 palabras, en el artículo la palabra clave debe repetirse en los alrededores entre 15 y 20 veces dentro del texto. Entonces, por eso aparece. Se ha encontrado la metadescripción, pero no conoce la palabra y una palabra clave característica aparece en el título SEO. No has utilizado la palabra clave en ningún subtítulo. Siguiente punto muy importante. Debe haber subtítulos que tengan la palabra clave. Para que ustedes sepan en Word, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace un artículo,
en Word, y esto lo voy a abrir en 2 segundos para que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes pueden, cuando hagan la corrección de estilo, pueden definir en el artículo, en los artículos que ustedes hagan. Voy a mostrarles uno que hice hace unos días. No sé, ¿dónde está? Ok. No, voy a abrirles, voy a abrir un artículo para que ustedes lo sepan, lo vean y vean desde dónde lo pueden corregir. Este artículo lo hice yo el domingo, y entonces si ustedes se dan cuenta, dentro del artículo, vista, ustedes tienen, cuando tengan en Word, el título, si ustedes se dan cuenta, arriba a mano derecha dice título 1 y título 2. Lo que se llama H1, H2 en Internet se refiere al título 1 o título 2. Para que sepan, en el título del artículo debe aparecer la palabra clave y debe haber al menos un título 2, es decir, un H2 que se llama, un H2 que tenga la palabra clave. Devolvámonos otra vez a WordPress. En el caso de WordPress, acá me está diciendo que no se ha utilizado la palabra clave en ningún subtítulo. Si yo me devuelvo acá y le pongo tipos de blog, automáticamente esto me debería dar tipos de blog o tipos de blogs, lo que teníamos, tipos de blogs. Ok, si le pongo tipos de blogs, él automáticamente me cambia y nos vamos a volver al texto. Fíjense que en el caso del artículo, acá está en un H2, en H2 aparece tipos de blogs. Entonces, este es otro punto que es importante. Debe existir al menos un H2 que tenga el keyword relacionado. Devolvámonos entonces acá para que sigamos revisando. Ok, entonces, la palabra clave, primer párrafo, la densidad de la palabra no coincide, la metadescripción debe tenerlo, la palabra, bueno, aparece en el título SEO. Siguiente punto, las imágenes que tenga el artículo deben tener los keywords relacionados. Para que usted, digamos que esto es a carácter informativo, porque normalmente esto es responsabilidad del cliente. Entonces, cuando uno va a mirar en WordPress, está colocado, esta es la imagen que se va a utilizar. Si yo hago clic en la imagen, acá se me abre automáticamente la imagen y acá me aparece cuál es el título de la imagen y cuál es la descripción de la imagen. Acá tanto título como descripción debe tener el keyword relacionado para que eso también nos funcione. Entonces, ese es otro punto, digamos, que es importante. Bueno, la palabra clave aparece en el URL, en metadescripción. La longitud del texto, este punto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Normalmente nosotros todos los textos que hacemos son entre 250 y más de 1000 palabras. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a revisar, si en el brief dice de 250 a 500, no consideren ni el título SEO ni la metadescripción como parte del texto, porque hay redactores que están mandando los textos y suman el total de palabras y en el momento en que lo suben considerando el título SEO, la metadescripción, que no hace parte del tema. Una pregunta. Dime. Qué pena. Tranquilo. Pero si digamos en el brief dice una cantidad de palabras que no corresponde con el artículo, nosotros tenemos la libertad de hacer la cantidad, o sea, de ponerlo en la cantidad de palabras que es, o lo que hacemos es poner un comentario, o qué hacemos. Mira, Alejandra, es muy buena pregunta. Entre más rápido entreguemos, mejor para todos. Entonces, si tú ves que es una cosa simple, yo creo que vale la pena que tú hagas la corrección y le metas el número de palabras que hacen falta y se fue. ¿De acuerdo? Okay. O ¿Sí? le quito o le quitas lo que necesites, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Aprovechando la intervención, Señor. quiero preguntar, el objetivo entonces entiendo que es dejar todos los indicadores en verde para que eso nos diga que el artículo está ya bien escrito. Sí, para que el punto es
tú no vas a tener acceso normalmente a la plataforma directamente del cliente, nunca vas a tener acceso. Lo que nosotros necesitamos es entregar el artículo lo más cercano posible a la realidad. ¿Qué hizo este software? Montó una versión gratis que se llama Real Time Content Analysis with Yoast SEO. Entonces, la idea es que tú con esto, tú ingresas acá todo el contenido, este es gratis, le pones el keyword, le pones el título SEO, le pones la meta descripción y él te va a hacer exactamente lo mismo que estás viendo dentro de WordPress, te lo va a hacer por fuera. Entonces la idea es que si en la medida en que tú vas aprendiendo, tú vas a empezar a darte cuenta muy rápidamente en dónde están los errores. Pero lo mejor es que utilicen Yoast Real Time Content Analysis para que tú puedas tener la certeza que el contenido está bien hecho y Yoast te va a dar gran parte de la información. ¿Sí? Respondo a tu pregunta. Sí, hasta el punto en el que ya lo hagamos por default, ¿no? Como Sí, por la costumbre. tú mismo poco a poco te vas a empezar a dar cuenta y miras y dices, no tienen en el primer párrafo no tiene la palabra clave, en la longitud de las oraciones es más de 20 palabras. Este tema, por ejemplo, de las más de 20 palabras, voy a hacerles un ejercicio para que ustedes se den cuenta y voy a poner tipos de blogs, voy a devolverlo al URL que es y voy a hacer cambios, espérame un segundo para acordarme. Bueno, no, es que si me pongo puedo dañarlo completamente. Él mismo te va a decir que tienes muchas oraciones que tienen más de 20 palabras, que tienes problemas en párrafos y demás. Lo importante es que tengan en cuenta y que nos ayuden para que sea lo más cercano posible a la realidad y que podamos de verdad entregar contenido muy bien optimizado. Ese es el punto al final de cuentas. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes tengan o que quisiéramos que solucionáramos. Hay un artículo que yo escribí que se llama 12 tips SEO y el Content Marketing, 12 tips que te ayudarán. En este artículo, ustedes pueden guiarse también con este artículo, donde yo tomé punto por punto y fui explicando. Bueno, crear cada URL, el título de la página, el título SEO de contener, la metadescripción, imágenes con la palabra clave, primer párrafo, densidad de la palabra clave, oraciones de no más de 20 párrafos, links internos, artículos foco, que este es un tema que si ustedes quieren profundizar acá lo pueden ver en el artículo, links internos a páginas externas. Bueno, aquí digamos que hay 12 tips que ustedes pueden profundizar si quieren, eso está en el blog de We Are Content. Entonces, hasta acá el tema es claro, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Sí. Bueno, Sí. ahora el que vamos a empezar acá, él se llama Andrés Camargo. Andrés es uno de las personas que ha sido el gestor de la plataforma de We Are Content. Él conoce la plataforma de We Are Content al derecho al revés y vamos a mostrarles cómo funciona la plataforma por dentro para que ustedes puedan entender qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces Andrés va a ingresar como si fuera en este momento alguno de ustedes. Entonces, acá como se están dando cuenta, este es el panel de redactor. Este es el panel llamemos el panel con el cual ustedes en este momento entran a la plataforma. Entonces, para hacer correcciones se dirigen acá al módulo de evaluar pedidos. Entonces, acá hay un módulo que dice evaluar pedidos, donde ustedes se van a encontrar todos los pedidos que hay pendientes en este momento de evaluar o de hacer la corrección de estilo, Cuando ellos les dan a aplicar, entonces les sale en espera de subir respuesta del redactor. Entonces, espera un momento.
Entonces, si se dan cuenta, yo no sé si todos tienen claro cómo es el proceso hoy en día dentro de We Are Content, pero el proceso es el siguiente. Cuando una marca sube un brief a la plataforma, en ese momento, cuando sube el brief, ellos seleccionan la longitud del texto, la especialidad del redactor que quiere que lo describa, la longitud, especialidad del redactor y lo que llamamos el ranking del redactor. Todos los redactores los hemos clasificado manualmente uno por uno, por su especialidad y por su nivel de experiencia. Los redactores van entre 1 y 4, donde 1 es menos experiencia, 4 es más experiencia, y categorías tenemos más de 70 personas que saben escribir de temas de nutrición, de psicología, de arte, de finanzas, de lo que sea. Entonces, en el momento en que un cliente sube a la plataforma el brief del pedido, en ese momento a ustedes les va a llegar una alerta que les dice: hay un cliente que subió un artículo que se llama "Cómo ayudar a los niños a desarrollar habilidades como la resolución de retos". Ustedes van a estar en forma permanente enterados de todos los pedidos que se suben. En el momento en que a ustedes les llegue el mail, automáticamente ustedes pueden entrar a la plataforma y van a encontrarse cuál es el brief del pedido que puso el cliente, y al lado derecho, como ustedes se dan cuenta, digamos que este es el brief, donde se pueden dar título del pedido, palabras clave, descripción, enfoque, temas a incluir, temas a eliminar y ejemplos. Y ahí hay una pequeña descarga de la guía de SEO que está relacionada con lo que ya hablamos. Una vez ustedes ven el brief, se dan cuenta que a mano derecha dice: ya estamos en espera de que los redactores que hagan el artículo suban la respuesta. Es decir, ustedes de una u otra forma pueden definir si quieren aplicar, y si aplican, les sale ese texto que dice: en espera que suban la respuesta. Todos estos artículos que están viendo a mano derecha, ustedes podrían aplicar en este momento sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir aplicar? Que ya queda asignado a ustedes para la corrección de estilo. Es decir, depende del tiempo de cada uno de ustedes, pero cuando ponen aplicar, automáticamente ese pedido va a quedar asignado a alguno de ustedes para que puedan hacer la corrección de estilo. A mano izquierda, ustedes se pueden dar cuenta de cuál es el valor que van a recibir por la corrección de estilo. Ok, hágale. Voy a actualizar para mirar cómo se ve. Okay. Que el redactor espera. Ahí cambia el botón. Fíjense que en este momento Andrés acaba de aplicar al pedido, y como ya hay un redactor que subió la respuesta, entonces dice ver respuesta, donde ustedes hacen clic. Acá pueden descargar el archivo. Y ahí pueden descargar el archivo adjunto. Ahí, como se dan cuenta, les aparece el texto en la parte superior, una WinZip, y OK. ¿Listo? Ahora, aquí está el texto, donde ustedes lo descargan. Vale, open. Okay. Ahí sale el artículo. Entonces, acá ya tenemos el artículo que escribió un redactor X, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, como este redactor lo mandó: 6 destinos que no debes perderte en tu viaje a México. Meta descripción: recomendación de los 6 mejores lugares en México que no puedes dejar de visitar. Primero, ¿por qué vale la pena viajar a México? Entonces, lo que yo estoy viendo en este texto, que no lo conocía, es que posiblemente el keyword que le pusieron a ese texto es México. Eso, en mi opinión, para que ustedes sepan, es una locura tratar de indexar un artículo sobre el keyword México, porque hay millones de compañías que quieren aparecer sobre el keyword México, y las probabilidades de que un artículo pueda aparecer indexado en las primeras páginas sobre el keyword México es prácticamente imposible. Pero si un cliente lo pide, pues lo tenemos que hacer así, porque no hay nada que hacer. Posiblemente quien está detrás de este artículo poco sabe del tema y se está metiendo en un terreno que no va a ser ni 5 fácil. Pero pues esto es lo que se presenta en estos casos. Después de que revisa el artículo. Entonces, una vez ustedes revisan el artículo. Juan Carlos. Señor, adelante. Disculpa, a propósito de lo que dijiste recién,
si yo noto, por ejemplo, que el keyword que especifica el cliente podría no funcionar, ¿tengo la posibilidad de hacerle una observación o simplemente sigo con No, eso y no, a ver, toca seguir, o sea, ya no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, es entregarle el artículo con muy buena calidad para que él vea a ver cómo lo logra. Desafortunadamente no nos podemos meter en esos casos. ya, Por perfecto? la pregunta que tú acabas de hacer, es que hoy We Are Content se mete mucho en las estrategias de contenido de los clientes, porque muchos clientes no saben de esto y terminan haciendo lo que acabamos de hablar. Ok. Bueno, entonces acá vamos a suponer que tú viste el artículo ya le hiciste las correcciones, el artículo ya lo tienes listo, y acá puedes entrar, Acá le pones seleccionas, si está si, bien. digamos que si el artículo está bien lo apruebas, o si consideras que el redactor lo tiene que corregir, entonces corregir, Le pones- subes el archivo, si quieres subirlo, coja cualquiera, no, otro, no quites, espérame, devuélvase. No, es que está metido en una carpeta, perdón un segundo. Vamos a coger, no sé, supongamos que es que hay un montón de, ok, miremos uno. Volviendo a este. Entonces yo lo subo y acá le puedo escribir el mensaje al redactor para que el redactor sepa exactamente qué cosas tiene que corregir. Póngale ahí, enviar. Entonces ponemos enviar y en este momento al redactor le van a llegar las correcciones correspondientes. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Nosotros necesitamos que la calidad del contenido sea impecable cuando al cliente le llega el artículo. ¿Eso qué implica? Que si ustedes por alguna razón dejan pasar cosas y el artículo llega al cliente y el artículo tiene errores garrafales para el cliente y el cliente nos los devuelve, nosotros tenemos ahí una serie de cosas que establecimos y que les digo, desafortunadamente nos tocó tomar una serie de decisiones que es importante que las conozcan, y es que a nosotros no nos conviene que nos devuelvan los artículos, porque obviamente pues eso va en contra de lo que nosotros queremos, que es la calidad. Entonces nosotros pusimos una serie de reglas, y es que cuando el cliente devuelve el artículo una vez, 40. nosotros sobre el valor original los vamos a regañar y los vamos a penalizar. ¿Por qué? Porque hubo cosas que fallaron en la corrección. Entonces, si lo devuelven 2 veces, los volvemos y los penalizamos más, porque necesitamos que haya garantía de que la corrección de estilo fue realmente bien hecha. No nos interesa que ustedes lleguen, entren, miren, corregir, y después el cliente se nos devuelve y nos dice: el artículo fue un desastre, no estaba de acuerdo con el brief. Por lo tanto, tengan en cuenta eso. En la medida en que el artículo pase de primero, ustedes recibirán el valor completo. Si no lo devuelven una vez, hay una penalización inicial, y si no lo devuelven 2 veces, hay otra penalización adicional. Porque para nosotros es importantísimo la calidad del contenido desde el momento en que lo entregamos. ¿Sí? ¿Hay algo adicional que sea importante mencionar de todo este proceso? No. Bueno. Que si no lo revisan a las 48 horas, el pedido se les desaparece a ellos de... Bueno. Otro punto que Andrés está tocando. Si ustedes toman el pedido y aplican, pero no hacen la corrección de estilo antes de 48 horas, el pedido vuelve a quedar disponible para que otro lo tome. Ese es otro punto que es importante, que lo tenemos considerado ahí. Entonces es importante que cuando ustedes tomen un pedido y realmente apliquen, porque si no el pedido vuelve y queda disponible para que alguno de ustedes vuelva y lo tome. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta para que el cliente lo dé por aceptado? El tiempo para... No, en eso te cuento, y es una buena pregunta, Diego. No hay un tiempo. Nos encantaría que todos los clientes fueran muy disciplinados, pero los clientes son muy desordenados.
Entonces hay casos en los cuales un cliente se puede demorar sin ningún problema 8 días en revisar el artículo y enviarnos de regreso. Y a partir de ese momento ya se cuentan nuestros créditos. Sí, cuando en el momento en que el cliente ya compra el pedido, en ese momento queda en tu plataforma, queda abonado el dinero para que puedas solicitar la compensación. Este punto también es muy importante. Para que ustedes sepan, nosotros normalmente trabajamos con grandes compañías. Esas grandes compañías tienen procesos como ustedes bien lo conocen. Entonces, independientemente de si el cliente pague o no pague, nosotros siempre les vamos a pagar a ustedes. La única regla que tenemos es que desde el momento en que el cliente compra el artículo, nosotros les pagamos a ustedes a los 60 días. ¿Qué pasa en ese proceso? Que a los 60 días a ustedes se les habilita en la plataforma lo que llamamos la compensación. En el momento en que se les habilite, ustedes pueden solicitar la compensación de todos los artículos que ustedes hayan corregido. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, porque esto no es un proceso automático. Es automático el proceso en el cual digamos que la plataforma les habilita para que ustedes puedan solicitar el dinero. Ustedes tienen que entrar a la plataforma a partir del día 60 y solicitar la compensación de su dinero. Esa compensación es, hay dos formas. Uno, a cuenta bancaria, o dos, PayPal. En PayPal, digamos que el proceso es muy rápido y normalmente ahí no hay ningún costo. En el caso de transferencia bancaria, yo no sé si ustedes lo saben, pero como todos los giros se hacen desde Estados Unidos, el costo de un giro hoy es de $45 normalmente. Lo que nosotros hacemos es que nosotros asumimos gran parte del costo de los giros, pero la única condición que tenemos es que entre más alta sea la compensación, menos dinero, digamos, nosotros descontamos en el proceso. Lo máximo que descontamos es $5. Si ustedes quieren, independientemente del valor. Aquí, como se dan cuenta, hay una tabla que si ustedes quieren de 0 a $50 que les consignemos en su cuenta bancaria, nosotros asumimos 40 y ustedes asumen 5. A más de 300 a $400, $1, y más de $400 nosotros digamos que asumimos el 100% del costo. Esto es importante también que lo tengan en cuenta, porque finalmente lo que nosotros le apuntamos esto es a que ojalá ustedes se ganen más de $400 al mes, que es lo que para nosotros sería lo ideal. ¿Hay alguna pregunta adicional que ustedes tengan? Sí. Señor. Sí, mira, con respecto a los 60 días, estos son 60 días hábiles, o sea... No, calendario. Oficial. No, calendario. Son 60 días calendario. 1 de enero a 1 de marzo. Independiente, vuelvo te repito, de si el cliente paga o no paga y en qué plazos paguen los clientes. En el caso, no sé, todos ustedes saben que los clientes en toda nuestra región son un desastre para pagar. Entonces nosotros asumimos todo y máximo a los 60 días tú tienes tu dinero. Un punto. Andrés me está acordando. A los 60 tú puedes compensar. Es decir, sumas todos los pedidos que tengas y solicitas la compensación. A partir de ese momento, eso empieza el proceso administrativo dentro de We Are Content y en un plazo máximo de 5 días tú tienes el dinero en tu cuenta. Ya. Ok, o sea, a los 60 días puedo pedir la compensación. Sí. Y de ahí corre un plazo de 5 días más para... Máximo. Normalmente ya. Nunca llegamos, para que sepas, nunca llegamos a los 5 días. Lo que pasa es que preferimos ser claros en que podría llegar a pasar. No pasa hoy en día, para que lo sepas, pero podría llegar a pasar que máximo 5 días si tú quieres en tu cuenta bancaria, porque la compañía que hace el giro, entonces mientras que te llega al banco, en fin, todo el proceso normal que hay cuando hay giros internacionales. Okay. ¿Alguna duda que ustedes tengan? No, hasta ahora no. Ok. ¿Alguna recomendación, algo que quisieran que tocáramos? No, hasta el momento está todo súper claro. Ok. En este momento, para que ustedes sepan, lo ideal para nosotros es, en este momento ellos ya podrían empezar podrían empezar. Tendrían que empezar si ustedes ya están todos registrados en la plataforma, maravilloso, sino que se registren en la plataforma para que empiecen a recibir los mails de todos los pedidos
que van a empezar a recibir. Sin embargo, si no están registrados, Carlos y Alejandra, que están aquí a mi lado, Carlos es la cabeza editorial y Alejandra trabaja con Carlos. Carlos y Alejandra podrían buscar y enviarles, eso nosotros lo llamamos pedido especial. Si a ustedes les interesa empezar ya a hacer corrección de estilo, podríamos enviarles unos paquetes de contenidos para que puedan revisar de una vez, pero eso se los montaríamos por una división que tenemos interna que se llama pedidos especiales, donde Carlos les empezaría y les diría, miren, si ustedes corrigen estos 25 artículos entre hoy y mañana, el pago sería tal. Nosotros les montamos a través de la plataforma la orden para que ustedes puedan empezar a trabajar si les interesa. Ya tenemos en este momento, tendríamos, si a los tres les llama la atención empezar, ¿cuántos? Como 15 para cada uno, 15, 20 para cada uno. No, porque ya asignamos. Bueno, Carlos podría mirar y si a ustedes les interesa, hablen con Carlos y Carlos miraría a ver qué les podría asignar. ¿Sí? Bueno, pues entonces muchas gracias y ojalá que les guste y que podamos tener una relación de largo plazo, que es lo que nosotros estamos buscando. Muy bien. Gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. La comunicación. Gracias.